Bueno, antes de compartir la palabra, quiero anunciarles a los hombres de la iglesia que a partir del 5 de marzo a las 6 de la tarde vamos a iniciar las reuniones con los hermanos varones de la iglesia. Así que están todos cordialmente invitados, sábado 5 de marzo a partir de las 6 de la tarde. Amén. Muy bien. Estoy en deuda con ustedes, ¿verdad? Comenzamos hace algunos domingos hablando acerca de la mente y quedamos de que íbamos a compartir la segunda parte del mensaje que vimos anteriormente. Busquemos en Proverbios la cita base que tenemos. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra versión dice, ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Realmente nosotros no debemos permitir que los pensamientos que vengan a nuestra mente controlen nuestra vida. De ahí surgió esa filosofía del racionalismo, a través de Descartes, ese filósofo francés. Los pensamientos pueden venir, pero usted y yo tenemos que controlarlos. Somos nosotros los que vamos a controlar nuestros pensamientos, no que los pensamientos vayan a controlarnos a nosotros. Aprendimos en la primera parte que la mente es muy importante para nosotros. Ese es un don de Dios que nos ha dado a todos nosotros y es una gran bendición, porque la mente nos va a servir para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Todo lo que hemos visto a través de la historia, de los grandes avances que ha tenido la humanidad, ha sido a través de mentes brillantes que Dios ha usado para ver y tener muchas cosas que usted y yo disfrutamos de ellas hasta este día. Aprendimos también que la mente es neutral y que su fruto depende de nosotros para bien o para mal. O sea, vamos a usar nuestra mente para lo bueno o para lo malo. Bien dijo Jesús que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, o sea, de la mente. Ahí se fabrican todas estas cosas de maldad que usted y yo vemos en las noticias todos los días y nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cómo es que se le ocurrió a alguien hacer tantas cosas malas? Aprendimos también en la primera parte que la mente es un término psicológico y cerebro es un término fisiológico, ya que en la Biblia no encontramos una palabra en hebreo para cerebro, entonces usan aquí en la escritura corazón y en otras versiones aparece ya en el Nuevo Testamento, en la versión del 60, aparece la palabra en vez de corazón, entendimiento. El entendimiento. Que Dios abra nuestro entendimiento, que nos ayude a comprender su palabra. Se define la mente como la facultad de tener la captación mental y la capacidad de pensar. Todos aquí, los que estamos aquí, Dios nos ha dado la capacidad para que pensemos. Por eso me gustaba ese programa del hermano Ravi Zacarías, que falleció hace poco tiempo, y se titulaba precisamente eso, pensemos. Un ministerio que le ayudaba al cristiano ¿a qué? A pensar. Entonces nosotros debemos aprender a pensar como Dios piensa. Y Dios nos da esa oportunidad para que nosotros lo hagamos. Aprendimos también en la primera parte las capacidades de la mente. Y entre esas tenemos los pensamientos, la imaginación, la capacidad de conocer o aprender, la capacidad de recordar y el entendimiento. Y Dios, aprendimos también que pone a prueba la mente del hombre
como dice en Jeremías 17, versículos 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto de sus obras. O sea que Dios pone a prueba esa mente de nosotros. En el Salmo 7, 9, en la última parte dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón del hombre. Entonces eso fue lo que aprendimos en la primera parte y como un repaso, lo recordamos hoy para entrar a lo que vamos a ver ya en materia, que son los estados de la mente. Hoy vamos a ver los estados de la mente, van a estar proyectando ahí para que ustedes puedan verlos. Y el primero de ellos, para aquellos que quieran anotar, primero es la mente carnal. Romanos capítulo 8. Vamos a buscar en la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 6. Dice la palabra de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. No está hablando de una persona natural, está hablando de un creyente que no ha alcanzado su madurez, su desarrollo, ¿verdad? Porque está permitiendo que la vieja naturaleza siga viva en su vida. Los que son de la carne, la palabra carne en el griego es sarx, y significa posesión de la naturaleza de la carne. En otras palabras, es una persona que está controlado por los apetitos de la vieja naturaleza que heredamos de Adán y Eva. Y eso se expresa, hermanos queridos, a través de lo que dice la Escritura en Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo del 17. En adelante dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Saltamos al 19 y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En otras palabras, etcétera, etcétera. ¿En qué está pensando usted? Una mente carnal va a estar pensando en todas estas cosas malvadas que pueden estar en la mente y que pueden llevarlo a desear hacer muchas de estas cosas que a Dios no le agradan completamente. Por eso usted debe de ponerse a pensar y meditar en esta mañana cuál es el primer pensamiento que le viene a usted en la mañana, nomás abrir los ojos, al nomás sentir que ya es de día y que tiene que levantarse para ir a trabajar. ¿Qué es lo primero que usted piensa? O también pensar qué es lo último que usted piensa cuando usted ya se va a acostar y pone su cabeza en la almohada y en qué está pensando. ¿Cuál es ese último pensamiento que se está anidando en usted? ¿Será un pensamiento que va en contra de lo que Dios quiere que usted haga? ¿O son cosas que están ahí en una mente carnal que quieren llevarlo al pecado y no agradar a Dios? Entonces usted tiene que meditar en eso y usted tiene que discernir en esta mañana en cuál de sus estados se encuentra la mente suya para que usted tenga que tomar las medidas necesarias para tener una mente que agrade al Señor. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, primero es la mente carnal. Veamos el segundo. El segundo es la mente que está corrompida. Vamos a Tito, en el capítulo 1, encontramos a Tito, versículo 15 y 16. Dice así,
todas las cosas son puras para los puros. Oiga bien, si usted tiene una mente pura que agrada a Dios, usted no va a ser mal pensado. ¿Han oído esa expresión? Es que usted es mal pensado, usted está pensando lo que no es. Si le han dicho eso, ya tiene que ponerse en qué pensar. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos. Ya bien, los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente, oiga bien, su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Estos son cristianos que, miren, solo por fuera, ¿verdad? Por dentro no están viviendo una vida que agrade a Dios. Aparentan algo, pero están expresando con su vida hechos que niegan lo que hay en su boca y en su corazón, siendo abominables y rebeldes, reprobados, dice, en cuanto a toda buena obra. La palabra que usó el apóstol San Pablo aquí significa descompuesto, corrupto, contaminado, podrido, y usa una figura de carne que está descompuesta. ¿Le ha pasado alguna vez que usted compra carne, ya sea de pollo? A nosotros nos ha pasado algunas veces con mi hermano Guita, que compra carne, ¿verdad? Y de repente la va a cocinar y siente un olorcito un poco feo y ella la agarra y la huele y me dice, esta carne no sirve. Entonces ya no la cocina, no vamos a comer, así que nos toca comer frijolitos en vez de carne, porque la carne está corrompida, ¿amén? Está podrida. Y eso es lo que trae mucha corrupción en la actualidad. Vamos a la número 3. Es la mente entenebrecida. Efesios capítulo 4. Vamos a Efesios capítulo 4. Versículo 18. Efesios 4, versículo 18. Dice la Escritura, teniendo el entendimiento, miren, o sea, la mente, entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ¿por medio de qué? Por la dureza de su corazón. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Faraón cuando estaba con Moisés? A pesar de ver todas las maravillosas señales que Dios hizo, mediante las cuales derrotó a todos los ídolos que ellos tenían en Egipto, y que Dios respaldó a Moisés en todo lo que él hizo, él no se humilló delante de Jehová, sino que cada vez iba endureciendo más y más su corazón. ¿Por qué? Porque su corazón estaba entenebrecido, su mente estaba oscurecida, él no podía ver mucho más allá de lo que necesitaba ver porque había mucha oscuridad. Si nosotros vemos en la página siguiente, el capítulo 5, siempre en Efesios 5, versículo 8, mire cómo habla la palabra acerca de nosotros los cristianos. Porque en otro tiempo, dice Efesios 5, 8, ¿cómo éramos nosotros? Dice, éramos tinieblas. Mas ahora, ¿qué dice que somos? Somos luz en el Señor y tenemos que andar como hijos de luz. O sea que ahora nuestra mente está iluminada por la presencia del Espíritu Santo y esas tinieblas tienen que desaparecer. En la Escritura, la palabra que el apóstol San Pablo usó significa privar de luz, oscurecer. Busquemos en Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 21. Vea lo que dice aquí acerca de aquellas personas que, habiendo conocido de Dios, vuelven atrás, dice. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vino la oscuridad, no se dieron cuenta de lo que tenían que hacer para reconocer y glorificar a Dios. Y Dios, mire, permitió que las tinieblas empezaran a invadir su mente y oscurecieran su mente y sus pensamientos. En Primera de Pedro, capítulo 2, 9, dice que usted y yo somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, y para mostrar la luz de Cristo para todos los demás. Mire, nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. O sea que su mente ahora ya no tiene que estar en la oscuridad. No vaya a permitir que las tinieblas vengan nuevamente a su mente. Ahora veamos el cuarto estado de la mente. Efesios 4, versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Una mente vana. El apóstol San Pablo aquí usó una palabra en griego, mataltes, que significa una mente vacía. Una mente vacía, una mente de una persona que no tiene propósitos. Amén. Es una persona que el diablo le ha hecho sentir que es inútil. Es alguien que aquí, como dicen, no tenés nada aquí adentro en tu mente. Entonces el enemigo avanza ahí haciendo que nosotros tengamos una mente vacía, vana, y que no podamos realmente hacer y cumplir los propósitos que Dios quiere que usted y yo cumplamos. Vamos ahora a la número 5. Primera de Timoteo 4:12, la mente que está cauterizada. Leemos desde el 1 y 2 para que lo disfrutemos más. Primera de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada ¿qué? Su conciencia. Una mente cauterizada significa quemar con hierro. ¿Se han fijado ustedes cómo marcan el ganado? Cuando marcan el ganado usan el fierro, así le llaman, un fierro que tiene que estar registrado en las diferentes alcaldías. Y con ese fierro marcan el ganado, ¿verdad? Le ponen ese como un sello. Ese hierro está candente, lo calientan y de tal manera que ponen en la piel del animal y eso produce una marca. Y eso es precisamente lo que habla de aquí de la mente cauterizada, es quemar con hierro, estar endurecido, como formar un callo, y cuando se quema la piel del animal se levanta y queda marcado ahí ese hierro. Es una característica de los falsos profetas que no saben diferenciar lo bueno de lo malo y tienen la mente quemada con hierro candente y están ellos engañando a las ovejas que tienen que seguir el camino de Dios, y con esa mente cauterizada engañan a los demás. Veamos la número 6. La mente reprobada. Romanos capítulo 1, versículo 28. Dice la Escritura: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente que reprobada para hacer cosas que no
conviene. Mente reprobada, ¿qué es esto? Esa es una mente que, de acuerdo a la palabra que el apóstol Pablo usó aquí, significa de una persona que no soportó la prueba y es desechada completamente. Así como prueban los metales. En Isaías capítulo 1, vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 22. Dice, tu plata se ha convertido en escorias. Diga bien, tu plata se ha convertido en escoria. O sea que a la hora de probar la plata, se dieron cuenta que no había pureza en ella y esa plata quedó, ¿qué? Completamente eliminada, deshecha. Y dice en el versículo 25, ahí mismo, Isaías 1:25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. Usted sabe que a través del fuego en el que se ponen los metales, ese fuego hace que todas las impurezas sean eliminadas y el metal quede completamente puro. Eso es lo que sucede cuando el creyente está en prueba, está en una situación difícil. Usted tiene que agarrarse de Dios, afirmarse de Dios, confiar en Dios y poner su esperanza en Él. Y eso significa que usted va a ir madurando, va creciendo y Dios lo va a ir sacando adelante en la prueba. Pero aquel que tiene una mente reprobada, en las pruebas inmediatamente, mire, es desechado, abandona la iglesia, abandona la fe cuando hay problemas y le echa la culpa a Dios de todos sus problemas. Mente reprobada. Y por último, está la mente espiritual. Volvemos a Romanos, capítulo 8. En el versículo 5 y 6 menciona acerca de la mente espiritual, dice, y aquí menciona las dos porque la carne es contra el espíritu, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y aquí va la mente espiritual, pero los que son del espíritu, ¿en qué van a pensar? En las cosas del espíritu. Y dice en el 6, en la última parte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, en otras palabras, la mente espiritual es aquella que deja que el Espíritu Santo controle su mente, controle sus pensamientos y le traiga vida y le traiga paz. Entonces, de estos 7 aspectos, yo le pregunto, ¿cómo está la mente suya? ¿En cuál de esas 7 áreas se encuentra? El desafío es que nosotros tengamos una mente espiritual. Amén. Si yo tengo una mente espiritual, voy a tener vida, voy a tener paz y Dios va a controlar mis pensamientos y me va a ayudar a mantenerme en los caminos de Dios. Entonces, ese es el desafío, cómo lograr una mente guiada por el Espíritu. Eso comienza con el trato de Dios con nosotros, los cristianos. Quiero decirle que Dios nos conoce muy bien a todos nosotros. Amén. Lo conoce muy bien a usted y me conoce muy bien a mí. En Juan capítulo 2, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, esta lectura me estaba llamando la atención por muchos días. En el versículo 23 al 25, estando en Jerusalén Jesús en la fiesta de la Pascua, dice, muchos creyeron en su nombre, muchos creyeron en él, viendo las señales que hacía. 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos. ¿Oyó eso? Él no se confiaba en nadie porque los conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre
pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué significa eso, hermano? Él sabe lo que hay en su mente y en su corazón ahorita mismo. Él sabe cuál es la condición a través de la cual usted vino ahora. Él sabe lo que usted está pensando y lo que está deseando en este momento. Y está aquí. Su cuerpo puede estar aquí, pero su mente puede andar volando en muchos otros pensamientos y Dios conoce todos esos pensamientos. Él dice que Él escudriña la mente y el corazón del hombre para darle el fruto de esos pensamientos que tiene. En el nuevo pacto, hermanos, Dios nos bendice en el área de nuestra mente. Gracias a Dios estamos en un nuevo pacto por medio de Jesucristo. Quedó atrás el pacto que Dios hizo con Moisés. Eso no quiere decir que no sirve. Claro que sirve. Son estándares de vida que usted y yo necesitamos. Pero ahora la salvación es por gracia. Es creyendo en ese sacrificio de Jesucristo. Y ese sacrificio nos da a nosotros una nueva naturaleza y una nueva mente, una capacidad para poder vivir una vida agradable para Dios. En Hebreos 10:16 dice la Biblia, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Amén. Ahora en el nuevo pacto la ley de Dios no está en una piedra, como cuando lo escribió en el monte Sinaí y que Moisés bajó con ella. Ahora ya no están en una piedra. Ahora eso está donde, en nuestra mente, en nuestro corazón, está dentro de nuestro ser. Y por eso tenemos que exponernos a la palabra, tenemos que leer la palabra, tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que estudiarla. Amén. No solamente se conforme a andarla en el teléfono, téngala en su casa, téngala a la mano, y si Dios le ministra algo, subrayelo, escríbalo en ella, y reciba de Dios lo que Él quiere darle a través de su palabra. ¿Por qué? Porque eso va a quedar ahora impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Y para qué hace el Señor esto en el nuevo pacto? Dice en Mateo 22:37, que Dios quiere que lo amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Aquel hombre le preguntó, ¿y cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el mandamiento más grande? El mandamiento más grande es que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. O sea, que en la mente tengamos el deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón y agradarle al Señor. Por eso tenemos una gran ventaja en relación a cómo estaban el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor nos da esa capacidad de amarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque ahora también, hermanos, debemos tener los cristianos una nueva mentalidad. ¿Oyeron eso? Debemos tener usted y yo una nueva forma de pensar. En Primera de Corintios capítulo 2:16 dice, mas nosotros tenemos ahora la mente ¿de quién? La mente de Cristo. ¿Oyó eso? ¿Se da cuenta de lo importante que es eso? Ahora tenemos nosotros la mente de Cristo. En otras palabras, que Dios nos da ahora la capacidad de poder pensar y entender como Dios piensa. ¿Por qué? Porque Dios mismo está en nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo está en nosotros. Y Él nos da esa capacidad para que usted y yo pensemos como piensa Dios. Y estemos en un mismo pensar y en un mismo sentir con Dios y con su palabra, porque aquí están revelados los pensamientos de Dios para usted y para mí también. Qué importante es que entendamos eso y le pidamos a Dios que nos ayude a entenderlo a Él y pensar como Él piensa. Pero como ya aprendimos en la primera parte, que nuestra mente es neutral, ¿verdad? Y aparte de eso, que cuando venimos a los pies del Señor, entre más años teníamos nosotros de vida,
en el sentido biológico y aparecimos y conocimos al Señor, ya traíamos una mente, mire, contaminada, afectada por todo el estilo de vida sin Cristo que habíamos tenido, una mente manchada, una mente dañada. Entonces, y llegamos a los caminos del Señor y tenemos que arreglar todo eso. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Eso es lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 23. Usted tiene que renovar su mente. Amén. Renovar su mente. O sea, tiene que tratar con el área de su mente. ¿Para qué? Para que cambie su mentalidad. En Romanos 12:2 dice, transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Usted, si es cristiano ahora, usted no debe de pensar como pensaba antes. Usted no debe hablar como hablaba antes. Usted no debe de actuar ni de vivir como vivía antes. ¿Por qué? Porque ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y si decimos que son nuevas las cosas, pues tiene que verse. ¿Oyó eso, hermano? Tiene que verse. Tiene que verse en la persona que las cosas han cambiado. Tiene que oírse que las cosas han cambiado. Tiene que mostrar una nueva vida. De lo contrario, nos estamos engañando a nosotros y engañamos también a otros. Tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente, tener el deseo de que nuestra vida sea transformada. Y también tenemos que entender que lo único que va a renovar nuestro entendimiento es el Espíritu Santo tomando ¿qué? La palabra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura que la palabra de Dios more en abundancia. ¿En quién? En nosotros. Amén. Que more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda ¿qué? En toda sabiduría. ¿Qué le parece? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. El 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Vamos a transformar nuestra mente. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Vamos a cambiar nuestra manera de actuar a través de renovar nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a ser personas que pensamos bien. Fíjense. Amén. Piénselo bien. Amén. Y como hablábamos hace algunos domingos atrás, ¿le han dicho alguna vez que usted es mal pensado? Si le han dicho alguna vez eso, pues eso está malo. No deberíamos ser mal pensados. Deberíamos de ser personas que pensamos bien, que pensamos con criterio, que pensamos con un buen razonamiento, que pensamos bajo la dirección de ¿quién? La dirección de nuestro Dios. Cuando nosotros renovemos nuestra mente, transformemos nuestra manera de pensar, hermano, usted y yo vamos a mostrar una vida completamente diferente. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso tenemos que pensar. ¿Digo eso? Así tenemos que pensar, conforme a lo que dice en Filipenses 4:8. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Así tenemos que pensar. Si no pensamos así es porque tenemos una mente que está afectada. Si está usted con tormentos mentales, malos pensamientos,
con pensamientos suicidas, con estados depresivos, con estados de desánimo, de desaliento, afectando en su mente. El enemigo puede afectarlo ahí y atormentarlo en su mente. Y usted debe de saber a dónde está parado. Y usted y yo estamos parados sobre la roca que es Cristo. Amén. Y no debe de permitir que su mente esté vacía, sino que esté llena de Dios. Amén. Esté llena de la presencia de Dios por medio de la palabra. Y por eso es necesario que usted sepa y entienda qué es lo que está viendo, qué es lo que está leyendo, qué es lo que está oyendo, cómo está nutriendo su mente, cómo está nutriendo su vida. Y tiene que nutrirla con el pan de vida que es Cristo. Y eso está revelado en la palabra de Dios. Así que tenemos ese gran desafío nosotros, hermanos. Tenemos ese gran desafío de tener una mente completamente renovada. ¿Para qué? Para que usted tenga vida y tenga paz. Amén. Porque imagínense qué terrible es una mente que solo está pensando lo malo, una mente o que no piensa nada. Una mente que está pensando en hacerle mal al prójimo, como dice el proverbista, y algunos se acuestan y están pensando en todo el mal que van a hacer el día siguiente. Hay personas así. O hay personas que se acuestan y no pueden dormir, les da insomnio porque empiezan a pensar en un montón de cosas. Y eso empieza a afectarles en su cuerpo, en su organismo. ¿Verdad? Y ya parece que es de día cuando es de noche y tienen que estar descansando. Realmente tenemos que poner nuestra mente en sintonía con Dios para que tengamos vida y paz. Ese es el desafío para nosotros. ¿Cómo está su mente? ¿Cómo la tiene, hermano? El primer lugar que el enemigo ataca es en la mente. El primer campo de batalla que el enemigo comienza para ir avanzando y tomar y ganarnos completamente a nosotros y apartarnos de los caminos de Dios. Así que no permita que el enemigo gane ventaja tomando control de su mente y de sus malos pensamientos. Recuerde que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, y tiene ahora, por la gracia de Dios, la mente de Cristo con usted. Vamos a orar, inclinen su rostro. Amado Padre Celestial, en esta mañana que estamos aquí en tu casa, qué bueno es saber que tú conoces todo de nosotros. Tú conoces lo que pensamos. Tú conoces lo que nosotros queremos. Hoy hemos aprendido cómo puede estar nuestra mente. No queremos tener una mente carnal. No queremos tener una mente entenebrecida. No queremos tener una mente vana, Señor. No queremos tener una mente corrompida, Señor. Yo quiero pensar bien. Yo quiero pensar en lo que a ti te agrada, Señor. Yo no tengo por qué estar siendo atormentado por malos pensamientos. Yo no tengo por qué pensar mal de los demás, ni mucho menos de mí mismo. Porque tú me amas tal y como soy. Y tú estás trabajando en mi vida para que yo sea diferente de lo que antes era. Por eso estoy aquí, Señor. Por eso me expongo a tu palabra. Para que tu palabra sea como un espejo y me muestre cómo estoy realmente. Yo quiero llevar una vida que te agrade a ti, Señor. Quiero agradarte a ti. Y qué bueno es saber que tú me conoces bien. Me estás viendo aquí y sabes lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo. Nada puedo ocultarte a ti, Señor. Porque tu mirada revela lo que yo soy.
Revela tu mirada cómo estoy. Quiero pedirte perdón si me he descuidado, Señor, de renovar mi mente. Es algo que tengo que hacerlo todo el tiempo, todos los días. Tengo que nutrir mi mente con tu palabra, con tu verdad. Porque ahí está todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que te buen nombre, todo lo que es digno de alabanza. Está aquí en esta palabra bendita que tú has puesto en mis manos, Señor. Y tengo que nutrir mi mente y transformarme y renovarme en el espíritu de mi mente. Ese es tu deseo, Señor. Aquí está mi mente. Pero está la mente natural. La mente de aquel que no le ha entregado su vida a Cristo. Que está como cubierta con un velo que no le deja ver la verdad, el camino y la vida que es Cristo. Y en esta mañana, si usted está aquí sin Cristo, o usted que nos está viendo ahí donde está, en cualquier parte del mundo, está sin Cristo, hoy tiene la oportunidad que Dios cambie su manera de pensar y que Dios llene su mente con el poder del Espíritu Santo y traiga entendimiento de la verdad de Cristo a su vida. Una oración cambiará su vida. Voy a orar y si usted quiere hacer esta oración conmigo y dejar que Dios cambie su vida, cambie su mente, cambie su actuar, Dios lo hará en este momento si usted así lo quiere. Repita conmigo: Padre amado, en el nombre de Jesucristo, en esta hora yo te pido perdón por mis pecados. Mi vida lejos de ti ha corrompido mi mente, ha dañado mi mente, ha torcido mi mente y mis pensamientos, hasta el punto de pensar que tú no existes. Y te pido perdón por blasfemar contra ti. Yo he permitido que mi mente se desviara de tus caminos. Pero ahora, Señor, con tu ayuda, con tu perdón, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, ahora por creer en ti, Señor, tú escribirás tus leyes en mi mente y mi corazón, Señor, para no pecar contra ti. Tú me darás una nueva vida en Cristo Jesús, mi Señor. Me vas a dar la mente de Cristo para pensar como piensas tú, Señor. Para que estemos en un mismo pensar con tu palabra, con tu verdad. Gracias, Espíritu Santo, por venir a mi vida, por limpiarme con tu sangre, Jesús, en la cruz del Calvario y hacerme un hijo tuyo, una hija tuya en esta mañana. En el nombre de Jesús, yo te recibo, Cristo, como el Salvador de mi vida y te amaré y te seguiré siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y oramos con todos los que estamos aquí, que somos cristianos y que hemos evaluado la condición de nuestra mente. Señor, tú sabes cómo estamos. Te pedimos perdón si nos hemos descuidado, Señor, de nutrir nuestra mente con tu palabra. Perdónanos por ese descuido. Estamos viendo, estamos leyendo y estamos oyendo otras cosas que no nos van a beneficiar más de lo que puede hacer tu bendita palabra. Ayúdanos a amarte, a seguirte y a tener el conocimiento puro de tu palabra para que seamos creyentes
que pensamos bien, Señor. Que pensemos en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. En todo eso vamos a pensar para gloria, honra y alabanza tuya. Y tu vida, Jesús, y tu paz llenará nuestra mente y nuestro corazón hasta el día de Cristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.